Gloria al nombre del Señor. Gracias por todos sus hermanos que pudieron estar allá con nosotros, ayer con nosotros, hermano. Dios los bendiga, Dios les pague, Dios les multiplique siempre sus bendiciones sobre ustedes. Amén. Los que han estado orando por nosotros también. Y los que no oran por nosotros también, que Dios los bendiga. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar algo sencillo, hermano, pero la iglesia, los hijos de Dios, hermano, en un aspecto nos ha tocado un tiempo privilegiado, pero también un tiempo de confusión. Y los hijos, las hijas de Dios, debemos permanecer en algo. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor en verdad? Amén. Discípulos del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Ser discípulo del Señor, hermano. Bendito el nombre del Señor. Es algo que se puede alcanzar o lograr o permanecer como discípulo del Señor. Como le digo, la iglesia hoy en día, la iglesia de este siglo, tiene un privilegio, una bendición, pero también tiene una necesidad de vivir o de cuidar lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, aquel hijo pródigo tiene una herencia muy grande en su casa. Tenía una bendición muy grande en su casa. Pero por curiosidad, por decirle así, por falta de entendimiento, un día le dijo al padre: Padre, dame lo que me pertenece. Y pues un día lo juntó todo el padre, como buen padre, porque él sabía que lo que había en la casa, o lo que él había alcanzado a hacer, o su hacienda, le pertenecía a sus hijos. Amén. Y aquel hombre un día tomó la determinación, quizá, hermano, en su debilidad, por eso se llama hijo menor, hermano, por la carencia de estabilidad emocional, ¿verdad? Y tomó las cosas, se fue lo más lejos que pudo de la casa del padre, y allá, hermano, vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía, ¿verdad, hermanos? Pero llegó el punto de la reflexión, y es el punto de reflexión que nosotros, los cristianos, los creyentes, debemos tener en cierto punto de nuestra vida, reflexionar. Ya que el hombre pudo reflexionar, y reflexionar volvió en sí, ¿verdad? Tuvo cordura y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Y espero, hermano, que la palabra que usted está recibiendo en esta iglesia sea la palabra que usted necesita, la palabra de Dios. Que usted entienda que es la palabra de Dios. Como hombres humanos somos falibles, fallamos, pero la única que no falla nunca ni fallará es la palabra de Dios. Amén. La única. Todo ser humano tiene debilidades, ahora en sus pensamientos, sus actitudes, ¿verdad? Pero lo que permanece para siempre, lo que debe permanecer para siempre en usted, en los hijos y las hijas de Dios, es la palabra de Dios. Es la verdadera palabra de Dios. Decimos el nombre del Señor. Entonces yo le invito, hermano, a que abra Evangelio San Juan capítulo 8, versículo 31, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. ¿Está ahí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ahora le pregunto: ¿cuántos de nosotros hemos creído en el Señor? Levante su mano si puede decir: yo he creído. Y no como que no sepamos, sino simplemente como estamos de acuerdo que hemos creído en el Señor. No es una obligación, hermano, pero es bendito el nombre del Señor. Es un acto de decir, aún hasta de compromiso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? Amén. Dijo Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libres. Toma su lugar.
A los que habían creído, hermano, en ese momento, hermano, no es el asunto, hermano, de que hoy creo y ya. El asunto es que vine el Señor un día y ya. Aquí hablo, hermano, de los que han creído, y lo Jesús lo dijo en sus días, en su momento, los que han creído en Él, en el Señor, y Él se dirige, y eso se dirige en esta mañana el Señor a nosotros, los que hemos creído en el Señor. Amén, amén, aleluya. Los que hemos creído en el Señor. Y lo dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Hay una condición que usted y yo debemos entender: permanecer en la palabra de Dios para considerarnos discípulos, hombres y mujeres del Señor. Y esa misma verdad, que es la palabra de Dios, nos hará, ¿qué, hermanos? Libres, nos dará libertad, producirá en nosotros libertad. ¿Por qué, hermanos? Porque en la vida humana hay cuantas cargas, cuantos problemas, cuantas necedades, cuantas cuestiones. Y todo eso la palabra de Dios, este libro, por llamarle pequeño, tiene la capacidad, hermano, de instruir al hombre, de dar inteligencia y sabiduría al hombre, hermano, para que ese hombre, hermano, pueda ser libre. Aleluya. Gloria a Creo que Dios. con la palabra de Dios se va el temor, ¿o no? En la palabra de Dios se debe ir la flaqueza o la debilidad, porque si digo que los que esperan en Jehová, ¿qué? Nuevas fuerzas, ¿qué? Tendrán. O sea, y andarán sin fatigarse, correrán sin qué, sin caminar, sino que el cristiano vaya corriendo ahí por la calle, hermano, que corre un maratón. Es los objetos, los momentos de la vida del creyente, hermano, los sucesos de su vida, hermano, que al creyente, hermano, que permanece en el Señor, en su verdad, hermano, adquiere ¿qué? Nuevas fuerzas. Amén. Amén. Nuevos ánimos. Y aún dice que son los creyentes como las águilas que renuevan ¿qué? Sus alas. Amén. ¿Cómo, hermano? O aún, hermano, Pablo dice que los que aman al Señor, todas las cosas le sirven ¿qué? Para bien. Significa, hermano, que el que ama a Dios, las cosas sirven para bien. Significa que sus alas, hermano, se renuevan. Amén, hermano. El plumaje viejo, ¿qué, hermano? Se va quitando y va saliendo una nueva pluma, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Y con ello, nuevas fuerzas. Amén. Aleluya. Amén. Aún Pablo al hombre viejo, cuando él dijo, hablando ya de su estado de edad, dijo, ¿verdad? Sé que el hombre exterior se desgasta. ¿Qué es lo que desgasta al hombre exterior? Su caminar por este mundo, Amén. su andar por esta vida, ¿verdad? Pero el cuerpo del creyente, el que ha creído, hermano, se desgasta, sí, pero el interior se renueva, ¿qué? Día con día. Amén. Entonces, ser discípulo del Señor es permanecer ¿qué? En su palabra. Palabra. Amén. Y esa palabra nos va a guiar, hermano, a ir conociendo y conociendo toda la verdad de Dios. Amén, amén, aleluya. Decimos esto, hermano. Decimos esto. Dale vuelta a la página ahí, Evangelio según San Juan. Esta cosa de clima, tenemos un problema, la quitamos y la conseguimos, la volvemos a poner. Así es que haga uso de su Biblia si usted quiere. Amén, amén, aleluya. San Juan 10. Bendito el nombre del Señor. Verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. San Juan 10, 22. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los
judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas ¿qué? El alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ¿qué? Abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho. O sea, ya se los he dicho, ya se los he dicho, y no creéis. No creen. Las obras que yo hago en mi nombre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de ¿qué? De mí. Pero vosotros no creéis porque no sois ¿de qué? De mis ovejas, como os he dicho. Verso 27. Mis ovejas, ¿qué hacen? ¿Quién lo dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las que las conozco, hermano. Pero no solamente oyen su voz y el Señor las conoce, sino que las ovejas ¿qué hacen? Le siguen. Amén. Le siguen. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermano. Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las que arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y lo dice: yo y el Padre uno somos. No hay separación, no hay división entre Jesús y el Padre. Él es uno. Amén. Aquí lo que nos llama, hermano, a conocer la verdad, a ser verdadero discípulo, hermano, es que sus ovejas oyen su voz y el Señor, hermano, las conoce. Y aquí es, hermano, lo que determina, hermano, nuestra relación con Dios, hermano, es que nosotros, o los hijos, las hijas de Dios, o las ovejas de Dios, le siguen. Ahora, le siguen por donde Él va. Le siguen por donde Él que la guíe. Ahora, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo es que Dios nos guía? ¿O cómo es que Dios guía a sus ovejas? Por donde Él va. ¿Cómo está eso que el Señor va y sus ovejas van tras Él? Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo es seguir a Jesús? ¿Cómo es que yo estoy siguiendo a Jesús? Él lo dijo. Él lo dijo. Este es el libro que me enseña y me dice si estoy o no estoy siguiendo a Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Él me toma de la mano, cierto, cantamos tomado de la mano de Jesús. Pero ¿cómo es la manera en que Dios nos toma? Pues que yo tomo la mano de Jesús. Es por este libro, por la verdad de Dios. ¿Qué significa, hermano? Que el hijo y la hija de Dios nos apegamos o debemos apegarnos a la voz de Dios que quedó escrita, a la palabra suya, hermano, que fue escrita. Bendito el nombre del Señor. Porque mire, hermano, yo decía, la iglesia, el creyente de este tiempo, hermano, puede tener privilegio, como dijo Pablo: no quisiera ser desnudado sino revestido, quisiera estar de pie y no pasar por la muerte, para ver y ser partícipe de la venida del Señor Jesucristo. La iglesia, esta generación, puede ser, hermano, la que pueda ver, la que esté de pie cuando el Señor venga. Pero si así no fuere, hermano, de igual forma, hermano, tenemos un privilegio de ver mucha profecía estarse ¿qué? Cumpliendo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta, ¿verdad que no habla de puertas, hermano? Amén. No habla de puertas, ¿verdad? Por la puerta, nada más una puerta.
por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y ¿qué? Y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, ¿qué es? Amén, aleluya. Y a este abre ¿qué? El portero. Y las ovejas oyen ¿qué? Su voz, y sus ovejas llama ¿qué? Por su nombre ¿qué? Y le saca. ¿Qué es eso? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Y miren tus ojos por dónde. Por mis caminos. Significa que el hermano, bendito el portero, hermano, voy a ponerle sentido. Dios le dio algo a usted que se llama corazón, porque con el corazón se cree. Amén. Mas con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Por Dios. eso aquellos discípulos, cuando Jesús hablaba después de la resurrección, ¿verdad? Dijeron: ¿no ardía qué? Nuestro corazón cuando Él nos abría ¿qué? Las Escrituras. ¿Qué es lo que sentían dentro de su corazón? Voy a decir que sentían ¿qué? Pulsada su corazón. Yo creo que latía, hermano, de una manera tan diferente, hermano, o tan excitada, por decir así, el entender que aquel hombre, hermano, les estaba abriendo. Cuando dice abriendo, no les estaba leyendo la Escritura, les estaba dando entendimiento, hermano, de las Escrituras, que así estaba escrito, que el Cristo ¿qué? Padeciese, que fuese muerto, pero que también ¿qué? Fuese ¿qué? Resucitado. Alabado el nombre de Jesucristo, porque eso estaba escrito. Eso está escrito. Bendito el nombre del Señor. Eso es. No ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras, cuando nos habló de Moisés y nos hablaba de ¿qué? De los profetas. ¿Cómo le conocimos? Cuando partió el pan ¿qué? Con nosotros. Amén. Amén, hermano. Entonces, Gloria a Dios. mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen ¿qué, hermano? Su voz. Sus ovejas llaman ¿qué? Por su nombre, y la saca. Amén, amén. Y cuando las ha sacado fuera, todas ¿qué? Las propias, o sea, las que son de él. Porque hay otras ovejas que no son de este redil, del redil del Señor. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que salir de una confusión religiosa en nuestros tiempos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre del Gloria a Señor. Dios. Y va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen que su voz. ¿Verdad, hermano? A veces usted cuando vino al Señor, algunos cuando vinieron al Señor, por ejemplo, mi esposa en su testimonio, no era yo creyente, hermano, y la llevé a la iglesia. Usted va a ir a la iglesia porque va a ir a la iglesia. Y renegando porque la hermana fue a la iglesia. Si es que voy a ir y todos los hermanos van a estar viendo porque no tengo falda, sino puros pantalones. Le dije: ¿usted va cómo? ¿Usted va a ir? Y ahí la dejé, hermano, nomás la dejé ahí. Y después ya la hermana ya no se salió de allí. ¿Sí? Amén. Gloria a su nombre. La hermana ya no se salió de ahí, de la iglesia. Del primero que no quería ir. Pero yo creo que siendo oveja de Dios, oyó que su voz. Y si no entendí, pregúntele a ella si entendió el primer mensaje que escuchó en una congregación, y ella va a decir que no supo nada. Bendito el nombre del Señor. Pero voy a decir, hermano, que el Señor conocía su nombre. Amén. Y que oyó su voz. Hermano, hermana, pero al principio no le entendió, pero le siguió. Amén. Allá al punto de conocer que, ir conociendo que la verdad, y la verdad, creo que la fue haciendo libre de algunas o de muchas cosas que yo, como yo la conocí antes del Señor. ¿Por qué? Porque permanecer en la verdad debe producir cambios en la vida nuestra,
reacciones al llamado de Dios, en conducta.